porque uno se la ve enterita y la conclusión a la que llega son tres palabras. Primero, desastre; segundo, vergüenza; y tercero, ilegalidad. Casi que parece como más una novela. Una novela donde hay, como en una buena novela, hay peleas, hay divisiones, hay rencores, hay enemigos, hay recriminación, hay lágrimas, digo yo, de cocodrilo, hay show. Y finalmente me parece que incluso es hasta desastroso para el propio gobierno. Pero ya ni siquiera es creíble. Uno, por ejemplo, ve a la ministra de Ambiente con lágrimas de cocodrilo y hasta ahorita se dio cuenta de que estaba trabajando en el mismo gobierno con quien estaba criticando, censurando en este Consejo de Ministros. Por Dios. O sea, si llevan trabajando años en el gobierno. O sea, y hasta ahora se dio cuenta. Yo creo que eso lo único que significa es... A toda nuestra audiencia de Última Hora Call en YouTube, bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy nuevamente con un personaje bastante importante. Ya estuvo con nosotros aquí la semana pasada hablando de un tema interesante, pero sentimos que es la persona correcta para hablar de toda esta polémica que está pasando hoy acá, tras el Consejo de Ministros y todo lo que se habló anoche. Y estamos con un exministro, una persona que estuvo sentado ya en esas sillas. Estamos con José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y Comercio en el mandato de Iván Duque. José, bienvenido nuevamente. Hola Daniel, un saludo muy especial a Sebastián también, un saludo a todos los que nos están viendo de Última Hora Call. Y ahora, entre otras, además como rector de la Universidad de IA aquí en Antioquia, pues muy complacido de poder hacer un análisis de eso que vivimos en el día de anoche. Bueno, ya lo estabas diciendo, estamos también con nuestro compañero Juan Sebastián Sosa, quien es también periodista y politólogo. Bienvenido, Juan. Hola, buen día. Soy Manuel, hola Dani. Sí, vamos a hablar un poquito de la polémica que se vivió anoche. Una polémica bastante fuerte, bastante importante que sentimos, pues como les estábamos comentando, ¿quién mejor que hable de esto que un exministro? José, usted estuvo sentado en esas sillas teniendo conversaciones muy parecidas con el expresidente Iván Duque. ¿Por qué cree que esta locución del Consejo de Ministros se transmitió en vivo? ¿Qué buscaba el presidente Petro al mostrar esta reunión del gabinete en el país? Lo primero es como hacer un análisis de lo que sucedió, porque uno se la ve enterita y la conclusión a la que llega son tres palabras. Primero, desastre; segundo, vergüenza; y tercero, ilegalidad. Y arranco por la tercera. Es ilegal hacer esa transmisión porque las sesiones del Consejo de Ministros son absolutamente reservadas. Así lo prescribe el artículo noveno de la Ley 63 del 1923, que sigue vigente. Pero en segundo lugar, más allá de la ilegalidad, ahí hay una vergüenza, y es una vergüenza que la gestión pública se convierta en un espectáculo circense. Eso que sucedió anoche, pues eso no es normal en un Consejo de Ministros. En el fondo, si esto es una estrategia, porque da la sensación de que es una estrategia política, pues es una estrategia que erosiona la seriedad del Estado. Para mí es una expresión profunda de populismo, porque tiene mucho de manipulación, de mentira, de falta de rigor. Incluso además es un Consejo de Ministros que no tiene ningún norte. O sea, se aborda a Simón Bolívar, a Gaza, a Ecopetrol, a Quibdó, a los empresarios de Bogotá y Medellín sin un hilo conductor. Casi que parece como más una novela. Una novela donde hay, como en una buena novela, hay peleas, hay divisiones, hay rencores, hay enemigos, hay recriminación, hay lágrimas, digo yo, de cocodrilo, hay show. Y finalmente me parece que incluso es hasta desastroso para el propio gobierno, porque, porque al final, si alguien lo mira con rigor, lo que ve es un gobierno sin un norte, ineficiente. De hecho, el gobierno, el presidente de la República reconoce públicamente que 75 de cada 100 compromisos con la ciudadanía no se han cumplido. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. Muestra un gobierno dividido, muestra un gobierno enfrentado, con falta de rigor incluso en la toma de decisiones. Imagínense, solamente la decisión que se anuncia sobre Ecopetrol no tiene ningún rigor. Además, es una intervención en el gobierno corporativo de la entidad y muestra un gobierno en incoherencia. Para mí, si uno lo revisa con detalle, en el fondo, esto lo único que demuestra es el colapso del gobierno del cambio. Y creo que al final lo que el país necesita no es una novela, no es una novela más, sino lo que necesita es gestión y resultados. Lo que la gente está esperando son gestión y resultados. Entonces, de nada sirve un monólogo sin rumbo, un culto a la personalidad de alguien, sino en el fondo lo que necesitan son respuestas. Y desafortunadamente, y también hablando de tu pregunta, yo creo que esto políticamente
o es una estrategia política, y es una estrategia política que vamos a ir viendo de aquí en adelante, poco a poco, cómo van a ir renunciando algunos de los integrantes de ese Consejo de Ministros. Querían mostrar como una distancia con algo o con alguien, pero ya ni siquiera es creíble. Uno, por ejemplo, ve a la ministra de Ambiente con lágrimas de cocodrilo y hasta ahorita se dio cuenta de que estaba trabajando en el mismo gobierno con quien estaba criticando, censurando en este Consejo de Ministros. Por Dios. O sea, si llevan trabajando años en el gobierno. O sea, y hasta ahora se dio cuenta. Yo creo que eso lo único que significa es una estrategia politiquera a través de un show mediático para seguramente hacer un lanzamiento de una candidatura, no sé, si al Congreso, a la presidencia, lo que fuere. Y así vamos a ver renuncias de aquí en adelante porque en el fondo se tratan como de desmarcar, pero en el fondo nadie cree en eso. Mi carta de renuncia, yo se la puse desde el mismo día que usted me designó de ministra de la Igualdad y usted sabe que la puse en su escritorio, para que usted la firme cuando lo considere. Bueno, José Manuel, y precisamente usted ya lo menciona, ya los primeros coletazos se han visto. Jorge Rojas ya renunció al DAPRE. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, también dijo que todos los ministros deberían poner a disposición su carta de renuncia. Y lo mismo hizo esta mañana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que dijo que el gabinete en este momento era insostenible. Quería preguntarle cómo leer esas declaraciones de los que se empezaron a desmarcar un poco, e incluso el presidente les empezó a decir que aclararan si es que estaban como candidatos o como miembros del gabinete. Entonces quisiera preguntarle por esas declaraciones de Alexander, de Augusto Rodríguez e incluso de un escudero de Petro que es Gustavo Bolívar. Sebastián, yo creo que es ahí donde uno ve lo que es como una obra de teatro. Entonces, en una obra de teatro hay actores que van diciendo cosas que en realidad las están fingiendo. Y es una obra de teatro muy evidente. Y digo muy evidente porque, insisto, estas personas que son censuradas en la conversación, incluso por la vicepresidenta de la República, pues han sido colegas ya por 3 años. Han trabajado juntos ya por 3 años. Y hasta ahorita les dio ese sentimiento de preocupación cuando, claro, tienen que renunciar porque se viene encima la campaña electoral o del Congreso o de la Presidencia de la República. Entonces, a mí me parece que al final las renuncias que van a venir a continuación van a ser la demostración de que lo que habíamos asistido anoche es a una super telenovela, porque como telenovela sí es espectacular, por lo que acabo de decir, porque tiene peleas, tiene divisiones, tiene recriminaciones, lo que hace una buena serie de Netflix. Entonces, las renuncias van a ser la comprobación de que lo que era esto era un espectáculo circense. Pero mi dolor es que pues estamos convirtiendo a la política y a la gestión pública en una civilización espectáculo, como dice Mario Vargas Llosa. Y creo que lo que al final sucedió anoche es un entretenimiento con fines políticos. Y usted me trajo al Congreso clandestino siendo liberal en su carro, lo denuncio, lo boleteo, ¿o no? Yo era guerrillero del M. Y era un liberal. Es una estrategia que erosiona, entre otras, además, la seriedad del Estado, porque se está utilizando el Estado y un Consejo de Ministros para hacer política. Y me parece que eso es caer muy bajo realmente en la forma como se hace política. Jorge Rojas ya presentó su renuncia. No duró ni una semana en el cargo y se especula mucho de renuncias y estamos hablando de esta, como lo llama usted, novela o como lo llaman las personas en redes sociales, un reality show. ¿Usted considera que sí hay personas en el gabinete que deben renunciar o que deberían considerar su renuncia? Pues es que si hubiese coherencia, desde hace rato han debido renunciar. Si las expresiones de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, fuesen ciertas, desde hace rato ha debido renunciar. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Es más, está en mora de hacerlo, porque duró como 5 horas o 4 horas en el Consejo de Ministros, a pesar de que dijo que no podía sentarse en la misma mesa con quien estaba censurando. Profunda incoherencia. Yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Entonces, también detrás de toda esta película, yo digo que existe una expresión no solamente política, sino de antiliderazgo. O sea, para los estudiantes de administración de mi universidad, esta es la mejor lección de antiliderazgo. Porque el antiliderazgo es cuando no hay trabajo en equipo, cuando hay falta de rigor, cuando hay descoordinación, cuando hay desconfianza, cuando hay caos, cuando hay teatro
y se usa el teatro en beneficio propio, cuando hay bien particular por encima del bien común. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no Y puede ser hicieron de discurso, Eso no es tiene que ser verdad, realidad. presidente, eso no es verdad. Teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Lo que vimos anoche es el mejor ejemplo de antiliderazgo. Y claro que deberían renunciar, pero no ahora, desde hace rato, porque si lo hacen ahora, pues van a hacer la demostración de que lo de ayer fue realmente una táctica para salir al mundo de la política, pero también va a demostrar la profunda incoherencia de no haberlo hecho anteriormente. ¿Anteriormente cuándo? Hace años, porque es que esto no es nuevo ni es novedoso. Y el jefe de Estado, si quiere enviar un mensaje de coherencia, pues debería tomar las decisiones. Pero digamos que después de todo esto, la tristeza que le da a uno es entonces que si el propósito es unas renuncias, pues entonces sí, se usó el Consejo de Ministros como un espectáculo circense para calmar al ciudadano de cara a las renuncias que se vienen. Exministro, y pues en ese sentido también quería irme hacia dos de los protagonistas pues de anoche. Por un lado, Armando Benedetti, recién nombrado jefe de gabinete, y por el otro, Laura Sarabia, también recién nombrada ministra de Relaciones Exteriores. Quisiera preguntarle su lectura por ese nombramiento, por la vuelta de Benedetti a la entraña más cercana del gobierno nacional. Y pues también resaltarle que me pareció como un poco curioso que todos estos ministros y pues funcionarios, como el caso de Augusto y Alexander, se desmarcaron de los nombramientos, pero todos dejaron claro que ninguno iba a presentar su carta de renuncia. Ese desmarcamiento de los nombramientos, insisto, no es creíble. No es creíble porque pues ellos han estado en el gobierno desde hace muchos años. Es tarde para desmarcarse. Nadie va a creer que se están desmarcando. Lo único que van a creer es que es una obra de teatro. Diciendo eso, yo creo que la canciller nueva pues tiene un enorme desafío, las relaciones con los Estados Unidos. Y independientemente de lo que uno pueda decir sobre su experiencia o no, sobre su cercanía política o no, sobre la cercanía con el gobierno, donde hay cosas positivas y no tan positivas, incluso sobre el manejo que ha tenido recientemente en la relación con Estados Unidos, que yo debo decir ha sido positivo en el sentido de que por lo menos ha intentado hacer un acercamiento diplomático. Me parece que al final ha sido una mujer que ha logrado una mínima dosis de sensatez en muchos temas, pues lo que tiene por delante es un desafío gigantesco. Ojalá lo haga bien por el país. Yo no entro a calificar o descalificar personas. Es una decisión del jefe de Estado. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que dar resultados. Y ya por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados para poder hacer una valoración de la gestión, tanto en el caso de ella como en el caso de Benedetti. Y creo pues que la fuerza de los acontecimientos va a llevar allá. Lo de ayer lo que demuestra es una incoherencia del gobierno, porque entonces al interior del gobierno pareciera que hubiera como dos grupos, o dos maneras de pensar, o dos maneras de ver el gobierno. ¿Cómo entiende el ciudadano de a pie que un gobierno está dividido y pretende dar con esos resultados? ¿Cómo lo percibe el ciudadano de afuera? Esa es una preocupación. Un ciudadano podría estar muy preocupado diciendo, bueno, pero ¿cuál es el norte del gobierno? ¿Para dónde va? ¿Están unidos o están desunidos? ¿Cuál es el propósito central de gobierno? ¿Por qué no se están dando los resultados en los compromisos ciudadanos? Esas son las preguntas de fondo, más allá de una u otra persona en particular. José Manuel, hablando de Armando Benedetti, digamos que él ha sido descrito como un camaleón político. ¿Por qué cree usted que la presencia de Benedetti genera tanta inconformidad? ¿Qué representa su regreso en el gobierno? Porque hay quienes dicen que él tiene la verdad y toda la verdad y no lo pueden sacar de este gobierno. Yo no sé cuál será como el planteamiento de algunos respecto de Armando Benedetti. Yo lo que digo es, insisto, salir ahora, en este momento, 3 años después casi, a criticar a Armando Benedetti me parece incoherente, porque han convivido como gobierno con Armando Benedetti. Si tenían una crítica, ¿por qué no la expresaron a tiempo? ¿Por qué no la expresaron hace 2 años? Hacerlo ahorita pareciera ser un instrumento de aprovechamiento político. Sí. No, yo quería preguntarle también, porque pues el propósito precisamente de esta reunión y de televisarla era pues mostrarle al país y a la ciudadanía cómo es que se manejan los temas y los lineamientos políticos desde las diferentes carteras del país. Pero quisiera preguntarle, después de visto todo lo que pasó y después de los múltiples enfrentamientos entre los ministros y entre los diferentes funcionarios, pues cuál es el balance de esta reunión que quedó después de eso, porque pues al final no se tocaron los temas claves para el país, como por ejemplo la crisis en el Catatumbo, la crisis, pues un poquito ya no crisis, pero los temas con Estados Unidos. Lo primero, de nuevo,
revelar un Consejo de Ministros públicamente es ilegal, porque como cuerpo consultivo, las sesiones de los consejos de ministros son absolutamente reservadas. Lo pongo en mayúscula y en delineado. Absolutamente reservadas y así lo dice la ley. Y no puede revelarse ni el nombre del ministro o las posiciones que han tenido sobre determinados estudios o los asuntos que se abordaron en determinadas materias. Diciendo eso, creo que el experimento no salió muy bien. Seguramente el gobierno lo va a repetir, porque, insisto, genera una dosis de populismo, porque es posible que al ciudadano le gusten estas telenovelas, pero para mi gusto no es positivo en la construcción de la democracia, no es positivo en la construcción de la institucionalidad, erosiona la institucionalidad, porque le inyecta shows mediáticos a decisiones que son muy serias, aparte de que es ilegal. Pero además de eso, también erosiona la imagen del gobierno, porque el ciudadano, ¿qué imagen se está llevando? La de un gobierno dividido en dos, que no es capaz de trabajar en equipo, la de un gobierno que no tiene ningún norte, la de un gobierno que no aborda los temas de fondo, sino temas, llamémoslo así, puntuales, desligados, deshilachados, políticos, y que no aborda los temas centrales, las reformas, si es que está abordando las reformas, el fenómeno que está sucediendo en el Catatumbo, los problemas de salud, los problemas de inseguridad, los problemas de las finanzas públicas. Entonces, lo único que genera ese show mediático, pues seguramente es una preocupación, y es una preocupación en el ciudadano de ¿para dónde vamos? Es que estamos hablando del consejo que lidera el país, del que orienta el país, del que señala la ruta del país. Y eh, cuando no encuentra uno norte en ese consejo, pues sí le genera a uno una profunda preocupación como colombiano, como ciudadano de este país. Exministro, yo quisiera hacer énfasis en lo que usted menciona de que es ilegal hacer las transmisiones en vivo, haciendo un poquito, yéndome más hacia el tema pedagógico, cuéntenos usted qué consecuencias le podría traer pues, la decisión de transmitir esto, de volverlo a hacer, y también qué acciones podrían emprender desde la oposición o incluso los ciudadanos con respecto a este tema. No, yo lo que creo es que de aquí seguramente vendrán una serie de demandas sobre el tema. Habrá debate jurídico, porque obviamente esta es una ley de 1923. Habrá gente que diga que ya no está vigente, otros que digan que sí, pero el artículo es taxativo y taxativamente no se ha derogado este artículo noveno de la ley 63 de 1923. Por lo tanto, sí son reservadas estas sesiones del Consejo de Ministros. Entonces se hace uno la pregunta, entonces, ¿para qué transmitirlo? O sea, en el fondo rompe con la institucionalidad vigente. Y ese es un mal mensaje, incluso como país, porque entonces nos pasamos por la faja ese que es un mensaje de la institucionalidad colombiana. José Manuel, ayer Francia Márquez hizo una pregunta que retumbó bastante y ella le preguntó directamente al presidente, ¿dónde está la política de paz total? Y no solamente lo ha dicho ella, también lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos, que aseguró que esa propuesta no fue bien planeada. Exministro, ¿qué pasó con la paz total que aseguró Petro? No, lo que queda claro, pero eso no es solamente, o sea, no es que hasta ahora se dé cuenta la vicepresidenta, es que el proceso de paz total hoy es un proceso de fracaso total. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno que ahora. Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total? O sea, no es un tema nuevo. Si hubiese sido exitoso, no estaríamos en conmoción interior en el Catatumbo, no tendríamos los problemas que tenemos en el Guaviare, o en el Chocó, o en Nariño, o en el Cauca. El proceso de paz total fracasó porque se hicieron concesiones excesivas sin haber avanzado en un proceso de paz, porque se hizo el cese al fuego sin haber logrado nada, porque no se tuvo en consideración los principios de un proceso de paz, en verdad, justicia, reparación y no repetición, porque se terminó negociando con narcotraficantes, Clan del Golfo, el ELN incluso, las disidencias de las FARC, porque se ha cedido en exceso en materia de la producción de coca en el país y nos estamos inundando de coca, porque se ha deteriorado la dignidad de la fuerza pública. Por todas estas y otras razones, el proceso de paz total no está funcionando. Le falta un hilo conductor también. Le falta una torre de control. Se descentralizó el proceso y se perdió el control del proceso. Y creo que no va a conducirnos a nada. Es decir, no vamos a terminar en nada en ese proceso de paz total. Y el hito que demuestra esto que acabo de decir, por ahora, se llama el Catatumbo. Ahí es donde uno dice,
una conmoción interior como estas, que es el resultado de una mala gestión o mala conducción de un proceso de paz total, la pregunta es, ¿hay allí un hecho extraordinario que dé lugar a esa excepcionalidad que se llama conmoción interior? Es una pregunta, y es una pregunta que jurídicamente va a tener que hacerse muy seguramente la Corte Constitucional. Exministro, para ir cerrando ya este espacio, muy bien parecida a la pregunta que le hice cuando estuvimos hablando del impasse diplomático con Estados Unidos, ¿cómo lograr estabilidad en el gobierno de Gustavo Petro luego de las grietas mostradas en el Consejo de Ministros para lo que le queda de gobierno y pues también ya teniendo como contexto la entrada, como usted bien lo mencionó, a la contienda electoral? No, yo creo que el presidente de la República va a tener que seguramente recomponer su equipo de gobierno. Insisto, no sé si lo de ayer entonces fue planificado para eso, pero pues evidentemente tendrá que recomponerlo y tendrá que tener claridad de qué es lo que busca en este próximo año y medio, qué es lo que puede lograr, con quién lo puede lograr, cómo puede ser más efectivo, pero sobre todo, yo creo que lo que los colombianos esperan es que exista un liderazgo y que exista un liderazgo que tenga primero como propósito responder a las necesidades del ciudadano. Yo creo que la primera preocupación del presidente en este momento es cómo hacemos para que esos 75 de cada 100 compromisos que no se están cumpliendo, pues se cumplan. ¿Cómo hacemos para que esos 146 compromisos que se han anunciado por parte del jefe de Estado se cumplan? Y el gobierno no, porque individualmente se tienen agendas paralelas. ¿Cómo hacemos para que por lo menos en el próximo año y medio haya rigor técnico en la toma de decisiones y un mínimo de trabajo en equipo, un mínimo de orientación y para que enfrentemos los desafíos gigantes que tenemos hoy en el país? Una economía que crece poco, las finanzas públicas en enormes dificultades con incumplimiento eventual de regla fiscal, la dificultad en el sector energético, los problemas en materia de inseguridad, los problemas sociales asociados al sector de la salud, al sector de vivienda, al sector de educación, las problemáticas en el relacionamiento con los Estados Unidos. Todos esos son desafíos gigantescos para el próximo año y medio que requieren confianza, orden, rigor, trabajo en equipo, claridad, norte y liderazgo. Bueno, fue José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA y exministro en el gobierno de Iván Duque. Exministro, rector, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que gracias por el análisis y por siempre estar presto para, pues, a toda nuestra audiencia dar un poco del panorama político. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Juan Sebastián. Saludos a todos los televidentes, los que nos están viendo aquí en Última Hora Col. Gracias por la invitación. Si les gustó este video, les invitamos a darle like y a suscribirse a este canal porque estamos subiendo video noticias todos los días y trayendo personajes de alto impacto para estar informándoles a todos ustedes de los hechos más importantes de última hora.